Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gusto, una alegría saludarlos. Hoy lunes 19 de agosto. Feliz inicio de semana. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. El devocional de hoy se titula Los misteriosos caminos de Dios. Es el día 16 y vamos a hablar de los misteriosos caminos de Dios. Es una frase que a veces decimos y a veces nos suena así medio religiosa y a veces lo es. Pero también encierra una verdad que está en la Biblia. La palabra de Dios dice que los planes de Dios son más grandes que los nuestros y no siempre los podemos conocer. Y especialmente usamos esta verdad cuando pasan cosas terribles en el mundo. Cuando pasan cosas, pues desgracias, tristezas, tragedias que pasan en el mundo, injusticias. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Hay gente que dice, no, Dios no existe. ¿Cómo puede existir un Dios que permite la maldad, el sufrimiento, la injusticia? Pero hay otros que seguimos creyendo en Dios, aún a pesar de que existen las injusticias, las violencias, porque la palabra de Dios responde a esa pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Pero tenemos que entender que no podemos comprenderlo todo, no podemos. Somos seres humanos con una perspectiva limitada. Dios es el Todopoderoso. Hay un hombre en la Escritura que se llamó Job. ¿Te acuerdas de Job? Le pasó todo, las peores tragedias. Se le murieron sus hijos, se le quemaron sus cosas, perdió la salud, lo perdió todo. Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa esto? Y después de mucho llorar, mucho gritar, mucho preguntar, finalmente Dios le aparece, pero lo interesante es que Dios no le responde sus preguntas. Dios no le dice, mira, aquí está el mapa de tu vida y te pasó esto por esto, y le explica aquí el karma y aquí está este camino y aquí esto. No, Dios no le explicó nada. Lo que le dijo Dios fue, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé los cielos y la tierra, cuando yo encendí el sol, puse las galaxias, puse las estrellas, hice los mares, creé las montañas, hice los animales y también confeccioné tu cuerpo. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué le quiso enseñar Dios a Job? Le quiso recordar que somos pequeños y Dios es grande, que nosotros no lo sabemos todo y Él es un Dios todopoderoso cuyos caminos son más altos que los nuestros. Y por ahí comenzamos a responder esta pregunta. ¿Por qué pasan cosas trágicas en el mundo, en la vida, en nuestra vida? Primero que nada, tenemos que reconocer que no podemos saber todo. Si queremos respuestas así como que claras, precisas, directas, te digo algo, no nos cabrían en la mente los caminos de Dios, los propósitos de Dios, ni nos cabrían. Pero eso no significa que no podemos saber cosas. Claro que sí podemos saber cosas y Dios sí nos dice cosas. Vamos a hablar de eso el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a aprender de ti, conocer tu grandeza, Señor, y confiar en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a Esther 3 del 12 al 15, que nos narra una cosa trágica que ocurrió. ¿Recuerdan el hombre Amán que odia a los judíos y quiere acabar con todos ellos y convence al rey de escribir un edicto? Y aquí se nos narra acerca de este decreto del rey en contra de los judíos. Versículo 12 de Esther 3. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de... Mandaron cartas a todos los pueblos en cada lengua, y eran muchos pueblos, y fue con una orden, un decreto del rey. ¿Cuál decreto? Con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos y niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¡Qué tragedia, mis amados hermanos! Acaban de hacer un decreto, un edicto horrible, malévolo, diabólico, malvado. ¿Y qué hacen el rey y Amán? Se sientan a beber. Les gustaba el alcohol. Y después de hacer esta cosa terriblemente malvada, se sientan tranquilamente a beber. Así es el mal en nuestro mundo, indolente, insensible. Bueno, claramente hay poderes malignos detrás de esto que está pasando. Y vamos a reflexionar en esto durante
varios días y lo que pasó después. Pero el día de hoy preguntémonos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Para responder esta pregunta, déjenme comenzar con las maneras equivocadas con las que a veces pensamos quién es Dios. Creo que el problema de aquí es que no entendemos quién es Dios. Déjame te hablo de varias caricaturas que a veces tenemos en la mente. Y yo te pido que no escuches esto como de, ay, sí, esa gente que cree esto. No, las tenemos nosotros mismos. Seguramente muchos de los que me están escuchando, yo mismo a veces pienso en Dios de esta manera. Número 1, el Dios dictador, controlador, minucioso. Un Dios que tiene todo controlado minuciosamente y decide todo lo que pasa. Hay quien piensa que hace Dios, que todo lo que pasa Dios lo decidió. Todo lo que pasa Dios lo mandó, ordenó. Y a veces nos suena hasta piadoso. Nos llega una enfermedad y ay, Dios mandó esta enfermedad. Se muere alguien, Dios se lo llevó. Pasa algo y a lo mejor hasta tú te estás preguntando, ¿y qué no es así? No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero en la fe cristiana a veces hablamos de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta de Dios es lo que Dios anhela, quiere, desea. Y te digo algo, no siempre pasa. Hay cosas que pasan en este mundo que no son necesariamente voluntad de Dios. Los abusos, las tragedias, las violaciones, la guerra. ¿Me vas a decir que eso Dios lo quiso, lo mandó? No, la Biblia dice que Dios no se agrada en que el impío permanezca en su impiedad, y muchas veces el impío permanece en su impiedad. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿y qué crees? Algunos sí se van a perder. ¿Y eso qué significa? ¿Que se le sale de las manos a Dios? No. Por eso hablamos de la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios permite. No desea, no anhela, no ordena, no manda, pero permite. Pero no, Dios no es un Dios controlador. De hecho, Dios nos dio libertad a los seres humanos. Y precisamente porque nos dio libertad es porque el mundo está como está. Dios le dijo a Adán y Eva, pueden comer de cualquier árbol, menos de este. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron de ese árbol. Y desde entonces hay maldad en el mundo. La maldad de este mundo no es culpa de Dios. Es culpa de la libertad humana. Es más bien culpa de los seres humanos que usaron su libertad para ir en contra de Dios. Así es que no, Dios no es un Dios controlador minucioso que tiene a los seres humanos como marionetas. No somos robots programados para hacer el bien o para hacer el mal. Somos responsables de nuestra propia maldad. Y el daño que hay en el mundo no es culpa de Dios. Hay gente que deja de creer en Dios porque hay sufrimiento, injusticia. No es razón para dejar de creer en Dios, es razón para dejar de creer en el ser humano, que es el que provoca las injusticias. ¿Y por qué Dios no hace nada? Error. Dios sí hace mucho. No hace lo que creemos que debería hacer, pero es que Dios está trabajando a largo plazo y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos y dará a cada quien su merecido y pondrá todas las cosas en su lugar. Y se acabará todo llanto y todo dolor. Llegará un día en que no haya más llanto y dolor. Sí llegará, por supuesto. Pero Dios lo está haciendo a su tiempo. Segunda caricatura que a veces creemos. Hay quienes piensan en un Dios consentidor, condescendiente, que cumple caprichos. Un Dios que está para concederme mis deseos. Señor, te pido que por favor me des dinero. Te pido que por favor me sanes. Te pido que por favor me quites este problema. Y hay quienes piensan o pensamos que Dios existe para mí, para cumplir mis deseos y caprichos. Y se enojan cuando Dios no hace lo que piden. Es que Dios no me escucha. Dios no te escucha, ¿por qué? Porque no hizo exactamente lo que tú querías. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro genio de la lámpara maravillosa. Él es Dios todopoderoso, soberano. Hay quienes piensan en un Dios malo, en un Dios castigador, en un Dios que manda castigos, que manda enfermedades para castigar a la gente, un Dios vengativo. No, tampoco es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia vino a morir. Derramó toda su ira, derramó toda su justicia. ¿Sabe sobre quién? Sobre sí mismo, sobre su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tengamos la posibilidad de ser salvos. Por eso es tan trágico los que no quieren. Y hay quienes piensan en un Dios ausente o que no existe, un Dios que se fue, que no está. Todas estas son caricaturas de Dios. No es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero es el Dios bueno, soberano y todopoderoso. Esa es mi enseñanza de hoy. Un Dios bueno. Un Dios que quiere el bien, que tiene planes de bien para la humanidad. Los planes de Dios son de bien.
De hecho, todo lo que está haciendo Dios desde que escogió a su pueblo, desde que envió su palabra, desde que envió a Cristo Jesús, desde que fue a la cruz a morir por nosotros, envió a su Espíritu Santo, creó la iglesia y el día de hoy está trabajando, nos dio vida. Todo lo que Dios quiere es el bien para nosotros. Si hay mal, el mal no viene de Dios. El mal viene de la maldad de este mundo, el mal viene de la desobediencia de los seres humanos, no de Dios. ¿Y por qué Dios creó la maldad? No, Dios no creó la maldad. La maldad se creó cuando nos separamos de Dios. Es difícil hablar del diablo porque para empezar no es de Satanás, no es el tema de este devocional y sería muy complicado, pero mucho de la doctrina cristiana dicen, ¿verdad?, que Satanás era un ángel de luz que se rebeló en contra de Dios. De ahí viene la maldad, de la rebelión en contra de Dios. No de Dios. Dios quiere el bien para los seres humanos y lo está haciendo. Número 2, Dios es soberano. Dios es bueno, número 1. Número 2, Dios es soberano. A Dios no se le salen las cosas de control. Ni con toda la maldad del mundo se le sale de control a Dios. ¿Cómo es posible que con tanta maldad, cómo es posible que con tanta desobediencia, con tanta violencia, con tanta rebeldía, cómo es posible que no se le salga de las manos? A veces pensamos, ya se le salió de las manos a Dios. Esto no estaba en el plan de Dios, seguramente esto se le salió de sus manos. No, no, mi hermano. Ni el edicto de este rey, el rey Asuero, Jerjes, para matar a todos los judíos, ni ese edicto se sale de la voluntad de Dios. Ahora, es importante aclarar aquí, no es voluntad absoluta de Dios que haya sido ejercido ese edicto. Dios no quería que el rey Asuero ejerciera ese edicto. Dios quería que el rey Asuero se arrepintiera y se postrara delante de Dios. Pero el rey Asuero y Amán, en su humanidad, en su pecado, en su rebeldía, decidieron alejarse de Dios y decretar este edicto para matar a todos los judíos. No es voluntad de Dios, no es voluntad absoluta de Dios, pero sí es voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió porque Él es todopoderoso y eso no se le sale de sus planes. Y Dios utiliza eso, spoiler alert, para los que saben el final de Esther, seguramente la mayoría lo saben, los que no se lo imaginan y los que ni lo sabían ni se lo imaginan, pues ahí les va. Al final Dios salva a su pueblo. Y Dios utiliza esa cosa trágica, malvada, terrible, horrible, un edicto para matar a todos los judíos. Dios la utiliza para revelar su gloria. Y hay quien dice, ¿y no hubiera sido mejor que Dios impidiera que eso fuera decretado desde un primer momento? Pues puede que sí, pero por un lado Dios no quiere violar la libertad de los seres humanos y permitió que Amán y Asuero ejercieran su libertad aún en contra de Dios. Y también Dios permitió eso porque, oye, sin ese edicto, si no pasaba ese edicto, pues no se revelaba la gloria de Dios. Simplemente, no, nadie nos quiso matar. Tú nunca estás pensando al final de tu día, oye, hoy nadie me quiso matar. Hoy nadie me quiso matar. Nunca piensas en eso. El día que alguien te quiere matar y eres salvado, entonces piensas, Dios me salvó. Las tragedias revelan la gloria de Dios, revelan el poder de Dios. Y número 3 y último, Dios es poderoso. Dios es bueno, Dios es soberano y Dios es poderoso. Dios puede. Dios no está de manos atadas ante las tragedias del mundo. No, Dios nos da libertad a los seres humanos, aunque la usemos en contra de Él, sí. Pero no está de manos atadas. Él es poderoso para llevar a cabo sus planes con todo y nuestra rebeldía, con todo y nuestro pecado, con todo y nuestros errores, con todo y edictos terribles que hace el gobierno en contra de los que creen en Dios, como pasaba en tiempos de Jerjes y como sigue pasando el día de hoy. Hoy sigue pasando que hay maldad, incluso hasta en el gobierno, hasta en las leyes. Pero Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo bueno y no hay nada que temer. Sigamos de su lado, vamos a orar. Gracias Padre Santo, gracias por tus planes maravillosos, más altos que los nuestros, Señor. No los podemos comprender, pero sí podemos comprender que tú eres bueno, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tienes al mundo en tus manos y que llevarás a cabo tus planes. Permítenos estar en ellos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.